Eh, Estamos entonces observando en la palabra del Señor la revelación, sí, de Dios, y la idea que estamos en este tiempo es la reacción, ¿no?, que se esperaría ante tal revelación, la reacción que se esperaría que hubiera en los que conocemos, en los que hemos adquirido el conocimiento de Dios. Debería haber una reacción clara, ¿sí?, una reacción eh, no, no ambigua, sino muy directa ante esta revelación de Dios, ya que Él ha hecho de nosotros, que eso es lo que necesitamos experimentar y vivir, ¿ya? Eh, es, sin lugar a duda, queridos hermanos, la idea de este estudio. Eh, es muy fácil para muchos aprender cosas. Hay otros que les cuesta aprender, ¿no? Pero sea que nos cueste o no nos cueste aprender, lo aprendido por naturaleza humana tendemos a llevarlo a un conocimiento que se almacena ahí en nuestra mente, ¿no? En nuestro recuerdo, y se queda ahí. Me recuerdo yo, en mis tiempos, yo la verdad que hoy día no estoy muy enterado de cómo son las clases. Me refiero a las clases en los colegios, ¿no? Pero me imagino que a muchos de nosotros en algún momento tuvimos clases de, hoy día le llaman lenguaje, ya en mi tiempo se llamaba castellano, ya. Eh, y se supone que ahí es donde nos enseñaban a leer, a escribir, a todo el tema de la gramática, pero ya en la enseñanza media, por ahí octavo, empezaban a pasarnos historia también, historia que al final parecían clases de historia más que de lenguaje, ¿sí? Y yo me acuerdo que nos sacaban notas por eso, ¿no? Y la verdad que uno dice después, todo lo que aprendí, salí del colegio y se me olvidó todo, ni me acuerdo, ni me acuerdo, ¿no? Conocimiento que en un momento se almacenó en mí y luego lo deseché, ¿sí? Como también conocimiento que lo almacené y que luego me di cuenta que sencillamente no me servía para nada en la vida y también lo deseché, ¿ya? Hay cosas que se van desechando del conocimiento que uno va adquiriendo, ¿no? Muchas personas en algún momento amaron las matemáticas, ¿no? Aprendieron logaritmos y cosas, trigonometría, cosas como esa, pero luego no siguieron ninguna carrera o no siguieron con ninguna profesión que usaran eso, esas materias aprendidas, y mucho de ellos se fue quedando en el olvido y quedó en la papelera de reciclaje, como se usa hoy en día, ¿no? En el ámbito tecnológico, ya computacional. Por lo tanto, hay mucho conocimiento que llega a nuestra mente. El punto es, ¿qué hacemos con ese conocimiento? Y hay un conocimiento que es especial, del cual hemos estado hablando, que es el conocimiento de Dios. Es un conocimiento no meramente intelectual, pero tristemente corremos el riesgo y el peligro de que sea así para nosotros, de que lo tomemos como un mero conocimiento intelectual, ya, que lo almacenemos ahí en nuestra mente, eh, y sea un conocimiento más, como cualquier otro conocimiento. Y aquí es aquí donde tiene que marcarse la diferencia en los cristianos. Un cristiano, una cristiana no puede permitirse por nada del mundo, queridos hermanos, de que el conocimiento de Dios sea ese tipo de conocimiento meramente intelectual. ¿Ya? No puede quedar ahí almacenado, que se llene de polvo. Es un conocimiento que tiene que estar constantemente siendo retomado, revisado. Eh, Hay una acción en la escritura, especialmente en los salmos, ¿no? Y en la ley, en el Antiguo Testamento, que es meditar, ¿no? Meditaré en tus estatutos, meditaré en tus leyes, en tus ordenanzas, especialmente el Salmo 119, que es todo eh, una oda a la palabra, a los mandamientos, a la ley de Dios, ¿ya? Eh, y esta acción, ¿sí?, de meditar es tan importante porque meditar justamente significa que lo que yo voy adquiriendo como conocimiento, voy pensando en él, no solamente lo absorbo, sino que luego lo voy repasando. Esa es la idea de meditar, ¿no?
Eh, Muchas veces se ha dado el ejemplo que sé que para muchos, espero que nadie se sienta mal, en algún momento alguien dijo ni que fuéramos vacas, ¿no? Pero es una muy buena figura lo que hacen los animales rumiantes, ¿no? Ellos comen, ¿sí? Y luego devuelven. A eso se le llama rumiar, ¿ya? Entonces yo sé que ustedes son personas que conocen al hermano Pablo, saben que yo no las voy a estar insultando ni comparando con vacas, ninguna de esas cosas, sino solamente usando una figura del reino animal, ¿cierto? De nuestro reino, visible, entendible, ¿no? Que nos permite entender la idea de eh, meditar. Esa es la idea. Entonces, que no solo se quede ahí y que luego pase a segundo plano, sino que estemos continuamente meditando en lo que estamos aprendiendo. Y eso va a producir el efecto que Dios quiere que se produzca en nosotros. ¿Ya? Hermano Marcelo o hermana Sandrita, por favor. Sí, justamente con lo que usted está comentando, hablando, en los salmos sale, en algunos, sale la palabra selash o selah, no sé cómo se pronunciará, ¿Ya? Sí, que es será. justamente, es como un tiempo de pausa y de meditación Mm, de lo que se está, de lo que está hablando, se está refiriendo ahí el salmista, ¿no es cierto? sí, Y es lo que deberíamos hacer justamente todos cuando leemos la palabra, de tener ese momento de pausa y de meditación. sin lugar a dudas. Sí. Exactamente, hermano Marcelo, gracias. Sí, justamente será una de las acepciones que se cree que es justamente un silencio para meditar, ¿no? Bueno, los músicos cristianos dicen que es un interludio musical, entonces ahí está como la discusión de si es un interludio solo musical o es el interludio, ¿cierto?, para meditar en lo que se ha dicho. Ya, nosotros nos vamos a quedar con justamente la referencia que hizo nuestro hermano Marcelo, que es lo más edificante, ¿no? Que es la idea de poder hacer un alto en lo que se ha estado diciendo y poder meditar. Esos silencios son los silencios de meditación, ¿ya? Que traen tremendo provecho a nosotros. Aparte, hermanos queridos, miren, hay veces que pasa el día y uno pasa pensando en tantas cosas, ¿no? Y cuando se pone a pensar en cosas, en algunas cosas que no son muy buenas, tiende a deprimirse, baja el ánimo, porque pensamos en esas cosas que nos afligen, las cosas que no nos golpean fuerte. Imagínense estar pensando en todo esto, ¿no? De la injusticia en esta tierra. Cualquier ser humano va a terminar bajoneado, ¿no? Entonces, ahí Pablo da un consejo a los filipenses, ¿no? Les dice, en esto piensen, ¿sí? En esto mantengan su mente en todo lo bueno, en todo lo honesto, todo lo puro, ¿ya? Y sin lugar a duda, todas esas características que el apóstol Pablo da a los filipenses tienen que ver con la palabra de Dios. Entonces, siempre es bueno estar pensando en lo que uno va aprendiendo y durante los días estar meditando en eso, especialmente cuando nuestra mente tiende a irse a pensamientos que son nocivos, que no son edificantes, que no son buenos para nosotros. Y ahí es muy bueno echar mano a meditar en lo aprendido de la palabra del Señor. Pero aquí viene el punto de la importancia de la meditación. El mantener nuestra mente ocupada, una nos va a permitir eh, recordar, ¿no?, lo aprendido. Segundo, que pase a ser parte de nuestra vida, porque nuestra vida práctica, ya nuestra vivir práctico de cada día, la enseñanza del Señor se va asimilando en nuestra vida. Entonces la vamos adquiriendo y la vamos experimentando. Entonces todo esto nos conduce a este punto, el meditar la palabra del Señor, lo aprendido. ¿Ya? Y por último, va a ser también que nuestra mente esté mantenida libre de cosas nocivas y negativas para nosotros. ¿Ya? Alguien dijo por ahí que nuestra mente era como un vasito, ¿ya? Bueno, también el corazón, ¿no? Es como un vasito que tiene que ser llenado. Entonces, ahí va a depender el corazón o la mente como esté, de con qué lo llenamos. ¿Sí? Y si lo llenamos con la palabra del Señor, obviamente va a producir mucho provecho. Por eso, la necesidad vital de un cristiano, de una cristiana, de leer la palabra de Dios, pero también meditarla. ¿Ya? Meditarla. Eh, Me recuerdo que en las clases que se le hacen a los niños, ¿no? Se les enseñaba la palabra de Dios con la mano. ¿Ya? Entonces decía la Biblia, ¿no? Eh, eh,
con respecto a la palabra del Señor. Ya una era leerla, a ver si me acuerdo, estudiarla, meditarla, practicarla y se me quedó una. Bueno, ahí las maestras, a ver si después me acuerdan cuál era la otra, ¿no? A ver, déjenme ver, vamos de nuevo. Leerla, sí, oírla, leerla, estudiarla, eh, meditarla y practicarla. Ahí están las cinco, ¿cierto? Con respecto a la palabra del Señor. Ya los cinco puntos. Entonces se le enseñaba a los niños, pero aparte de enseñanza a los niños es algo muy práctico, nos ayuda mucho a entender cuáles son nuestros deberes con respecto a la palabra del Señor. Así que, mis queridos hermanos, ánimo en esto de estar siempre recordando lo aprendido, echando mano a lo que vamos aprendiendo para seguir creciendo, ¿ya? Eh, Pablo le dijo a Timoteo que cierto, cuidara y guardara lo que había aprendido, ¿no? Lo que había aprendido de su abuela, de su madre, lo que había aprendido a través del mismo apóstol. Así que esa es la idea. Enfocados entonces en esto, mis queridos hermanos, un pequeño, muy pequeño resumen, ¿no? De lo que hemos estado viendo. Espero que se recuerden, sí, estuvimos haciendo un énfasis de que la reacción que Dios espera de nosotros, sí, es sobre todo una reacción apoyada en la convicción, en el conocimiento de Dios y no en nuestras emociones. No sé si se recuerdan de eso, ¿no? Porque cuando nos apoyamos en nuestras emociones para reaccionar ante el conocimiento de Dios, siempre va a ser circunstancial nuestra reacción. Va a depender de nuestro estado de ánimo, va a depender de nuestro estado, ¿cierto? Mental, de las situaciones que hemos experimentado. Entonces, la reacción hacia Dios siempre va a ser inconstante. Pero cuando nosotros basamos nuestra reacción al conocimiento de Dios, basándonos justamente en este conocimiento, y conocimiento que se transforma en convicción, vamos a siempre, siempre, absolutamente en todo momento, vamos a tener razones de reaccionar correctamente ante Dios. No importa cuál sea la situación que estemos viviendo. Independiente de si estamos bien o estamos mal, sabemos que Dios es de una manera, ¿ya? Entonces, de ahí es donde viene el famoso dicho que se dio hace, bueno, esto siempre ha venido a través de la iglesia, pero como hoy día la cosa es más tecnológica y hoy día es fácil tener acceso a muchas predicaciones, ¿no? Y también a muchos de los cantos que hoy día se componen, se habla mucho de que, eh, de que la alabanza tiene que ser basada, ¿cierto?, en lo que Dios es, ¿ya? Incluso por sobre lo que Dios ha hecho. Eh, ¿Por quién eres tú? Esa es la frase, ¿no? ¿Por quién eres tú? Y eso está correcto, creo que esa es la idea, ¿no? La idea de la palabra del Señor. Y luego, por lo que has hecho, ¿sí? Y ese, por lo que has hecho, lo vamos a ver más detenidamente más adelante, se divide en dos, ¿no? Por lo que has hecho en favor de todos los seres humanos y en segundo lugar, por lo que has hecho por mí, porque tenemos razones para agradecer a Dios de una u otra manera, ¿ya? Por cosas personales. Pero por sobre lo personal está lo que Dios ha hecho, sí, en forma general, ¿ya? Y ocupo con cuidado la palabra general porque también la palabra general suena así como muy general, como que no tiene mayor importancia. No, porque cuando hablamos de algo general hecho por Dios, significa que Dios lo ha hecho por toda la humanidad. Y en este caso, un ejemplo, el darnos a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Bien, ahora de esto nos aferramos para avanzar en nuestro tema, nos agarramos de esto para avanzar en nuestro tema, ¿ya? Y vimos palabras claves, ¿no? Conceptos claves que vamos a estar observando. Y creo que el último fue el todo, ¿no? ¿Se recuerdan? Cómo la idea de reaccionar ante este conocimiento de Dios involucra nuestro todo, ¿ya? Y esto va relacionado, y sí, y como un eslabón en cadena, ¿no? Con lo que es su dignidad. Cuando entendemos la dignidad de Dios, nos damos cuenta que si Él exige el todo, es porque lo merece, es porque Él es digno de nuestro todo, no de menos, de nuestro todo. Ahora, ante un ser
tremendo como el que hemos conocido, eh, ante un ser absolutamente inmensurable, inefable, glorioso, eh, no deberíamos tener ningún problema en aceptar que este ser merece que yo me involucre con mi todo con él. ¿Ya? Y es donde vimos pasajes claves como niégate a ti mismo, nos habla de esto, ¿ya? Eh, todo el ser, tesalonicense, sacrificio vivo, todas estas expresiones tienen que ver con el todo, con nuestro todo. Perderlo todo para ganarlo a él, eh, el gran mandamiento, amarlo con todo, vivir para él, ¿no? Todo eso tiene que ver con que Dios merece nuestro todo, ¿ya? Nuestro todo. Vimos a Pablo, ¿ya? Y quiero invitarles que volvamos a leer Gálatas 2:20. Por favor, vayan a Gálatas 2:20, hermanos. Porque aquí el apóstol Pablo nos hace, nos hace ver algo maravilloso, ¿no? Que lo experimentó él, pero yo creo que todo creyente lo experimenta también, o debería experimentar, esa es la idea. Gálatas 2:20, ¿sí? Dice, espero que lo tengan, Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Noten bien, esto no significa que Pablo no existiera, Pablo estaba existiendo. Esto tampoco significa que Pablo no tuviera voluntad propia y que ahora fuera un robot, ¿sí? No, no significa eso. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, significa que él se ha negado a vivir su vida, ¿ya? Dice, pero ahora vive Cristo en mí, o sea, él ha dejado, ¿sí?, toda su prioridad humana para darle esa prioridad a Jesús el Señor, ¿ya? Y ahora dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, aquí en la tierra, humanamente, lo vivo en Jesús, en la fe del Hijo de Dios. Y aquí viene, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y este versículo nos muestra, mis queridos hermanos, estos deberían ser los versículos lema de los cristianos. Yo sé que hay muchos cristianos que tienen diferentes lemas, ¿no? Si no, díganme quién no tiene a todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? ¿Sí? Otro bien conocido, el Señor y mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Eh, y así sucesivamente. Pero no siempre los lemas que los cristianos toman un versículo, lo usan como lema, si se fijan, no siempre tienen que ver con esto, ¿no? De ya no vivir yo, o niégate a ti mismo, o que ya no vivan para sí mismos, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Eh, no siempre estos son los versículos más preferidos, porque nos llevan a negarnos, ¿así? A no enfocarnos en nosotros mismos, sino a enfocarnos en el Señor. Pero Pablo no tenía ningún versículo como lema. Jesús era su lema, Jesús era su estandarte, Jesús era su bandera, Jesús era su vida. Y fíjense cómo aquí se muestran, ¿ya? Los todos. Acá en este versículo hay dos todos, ¿sí? ¿Cuál es el primer todo? El de Pablo. Dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿sí? Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en Jesús, en la fe del Hijo del Hombre. O sea, el todo de Pablo estaba dado para Jesús. Es el primer todo. Pero fíjense que el hecho de que Pablo diera, valga la redundancia, diera todo su todo, ¿sí?, para Jesús, era lo que dice al final del versículo, que Jesús antes había dado todo su todo por Pablo, ¿sí? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El, el a sí mismo significa su todo. Y ustedes y yo conocemos que la entrega de Jesús fue total.
Jesús no se reservó nada, ¿sí? Se entregó absolutamente por usted y por mí y por toda la humanidad. Y Pablo había sido impactado con esta verdad y por eso ahora él dice, mi todo, ¿sí? Se lo doy a aquel que se entregó todo por mí. Es un todo por un todo. Y aquí se forma la base de por qué nosotros deberíamos reaccionar dándole todo a él. ¿Sí? Y la razón es porque él antes ya se había dado todo por nosotros. Dicho de otra manera, en palabras de Juan, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero, ¿cierto? O sea, la razón de amarle es porque él nos amó. ¿Ya? O sea, no hay una iniciativa en el ser humano de amar a Dios, no, no, no. El ser humano reacciona ante el amor de Jesús. Y aquí Pablo está reaccionando. Entonces, en este versículo están los dos todos. Jesús se da todo por Pablo. Pablo reacciona ante eso, dando su todo a Jesús. Y de ahí donde vemos la vida de un apóstol Pablo absolutamente cristocéntrica, una vida girando en torno a Jesús, ¿no? Filipenses, ya, Filipenses 1, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, como dice aquí. En Filipenses lo dice de otra manera. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y por qué el morir era ganancia? Porque el morir ponía a Pablo en la misma presencia de Jesús, o sea, su vida misma. Por eso Pablo no tenía ningún problema en morir. De hecho, no es que él buscaba morir, pero él estaba dispuesto a morir y ansiaba a partir de esta tierra porque sabía lo que significaba partir de esta tierra y era estar con Cristo. Ese es el contexto de Filipenses 1:21, ¿ya? Pero también en Gálatas, donde dice, por amor del cual o por el cual lo he perdido todo, ¿sí? Con tal de ganarlo a él. O sea, una expresión, toda la expresión de Pablo en sus cartas es absolutamente cristocéntrica, tiene que ver exclusivamente con el Señor Jesucristo, ¿ya? Pero no nos olvidemos que lo que estudiamos sobre la Trinidad de Dios, que aquí no hay un conflicto. No es que Pablo amara más a Jesús que al Padre o al Espíritu, ¿sí? Eso espero que nos haya quedado clarito cuando estudiamos, ¿cierto? Y vimos lo que es la Trinidad. Mis hermanas que vienen recién añadiéndose, traten de buscar ahí, de escuchar los estudios anteriores, ya que el hermano Marcelo, siempre con su buena voluntad, los está subiendo, ya especialmente los que Jairo ha podido editar. Y ahí ustedes van a poder entender, cierto, también la idea de que cuando hablamos de la Trinidad de Dios, nosotros tenemos que entender que son tres personas, pero lo peor que podemos hacer es estarlas siempre manteniendo separadas, porque no es la idea de Dios, ¿ya? Los reconocemos como un Dios triuno, pero también los reconocemos como justamente un ser, ¿cierto? Un solo Dios manifestado en tres personas, ¿ya? En esencia en tres personas, pero tres personas que son un solo Dios. Entonces, cuando Pablo se centra en Jesús, no es que se esté descentrando el Padre y el Hijo, para nada, porque al enfocarse en Jesús, se está enfocando en el Dios triuno. Sabe que el Padre envió a Jesús, ¿sí? Y sabe que el Espíritu Santo es quien le revela a Jesús. Y sabe que Jesús fue el que se dio a sí mismo por él. Jesús, ¿sí? Es Dios, ¿ya? Y en Jesús, Dios, el Dios triuno, se estaba dando y se dio por amor a él. Entonces, por eso Pablo se centra en Jesús, no hay ningún problema ya de que él prefiriera o que Pablo pudiera ser más cristocéntrico en el sentido de que ya no es patricéntrico, ¿sí? O neumatocéntrico, o, hablando del espíritu, no, para nada, no. Ese no es el problema para Pablo. Pablo tenía claro y nosotros también deberíamos tenerlo muy claro. Entonces, cuando decimos que eh, Pablo era cristocéntrico, nos estamos refiriendo que toda la vida de Pablo giraba en torno a Dios, ¿sí? En torno a Dios. Pero ¿por qué se enfoca en Jesús? Porque Jesús es Dios hecho hombre, es Dios muriendo por él, es Dios, ¿cierto? Dando su todo por él. Entonces, por eso es cristocéntrico, se enfoca en Jesús. Ya, Gálatas 2:20 lo dice clarito, lo que ahora yo vivo, ¿cierto? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y en el mismo versículo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, ahí está su enfoque cristocéntrico. Ahora, ¿cómo afecta toda esta enseñanza de Pablo? ¿O debería afectar en nosotros? Queridos hermanos, tristemente, las enseñanzas de Pablo son las que hoy día dividen mucho a la iglesia, a los cristianos. ¿Sí?
son las mismas enseñanzas de Pablo. Y yo estoy profundamente convencido que si Pablo viera todo lo que hoy día ocurre, él lloraría de mucha pena. Él fue un hombre que luchó mucho por la unidad del cuerpo de Cristo, ¿sí? Se enfrentó contra falsos maestros, ya sufrió la humillación de algunas iglesias, como la iglesia de los Corintios, que lo humillaron tanto a él, y él seguía dándose por ellos. Le escribió a los Efesios, ¿cierto? La importancia de la unidad, en fin, la unidad de la iglesia. Y que él viera a la iglesia tan desunida y más encima estas divisiones o los cristianos apoyándose, según ellos, en los dichos de Pablo, creo que sería muy triste, ¿no? Muy, muy triste. Pero gracias a Dios, Pablo no tiene conciencia de lo que estamos viviendo, ¿no? Y cuando estemos arriba, ni se va a enterar de estas discusiones que tuvimos teológicas nosotros acá. Así que no hay que tener pena por Pablo, porque Pablo no tiene ninguna pena. Él está con su Señor, con aquel que amó, al cual le dio su vida y al cual le debía también su vida, ¿no? Así que, pero sí, si supusiéramos que Pablo pudiera volver, cosa que no va a ocurrir, pero es una suposición, sin lugar a dudas estaría muy triste, ¿ya? ¿Y por qué? Porque nos centramos, ¿ya?, en dichos que muchas veces pueden ser interpretados de diferentes maneras y hacemos énfasis en esos puntos. Aparte que tendemos a, a interpretar para nuestro provecho, ¿no? Para defendernos. En vez de basarnos en los dichos de Pablo, que unen a la iglesia y que son claros y que especialmente son aquellos que son muy prácticos, de vida práctica, hermanos queridos. Ya, imagínense, toda la carta a los Gálatas está centrada en que Cristo es suficiente. La iglesia de los Gálatas, hermanos queridos, las iglesias en Galacia, porque no era una iglesia, eran varias iglesias, ¿ya? Pablo saluda al principio, en el versículo, capítulo 1, versículo 2, dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias, en plural, a las iglesias de Galacia. O sea, no era una iglesia solamente la que estaba pasando este problema doctrinal, eran varias iglesias, las que estaban en una provincia, no en una ciudad. Ya, Galacia no era una ciudad, era una provincia de varias ciudades, y en cada una de esas iglesias, de esas provincias, perdón, había una iglesia. Y esta carta Pablo se la escribe entonces no a una iglesia, sino a varias iglesias, ¿ya? Y todo el centro de Gálatas tiene que ver con lo que hoy día muchas iglesias están sufriendo, ¿sí? Que es todo este nuevo judaísmo que ha entrado en las iglesias, ¿sí? Iglesias que están diciendo que creen que ahora el Nuevo Testamento es importante, pero más importante es la Torá. Cristiano. Bueno, no sé hasta qué punto podrá llamarse a alguien así cristiano, ¿no? Pero bueno, no me meto, no soy quien para juzgar, hermanos. Pero sí puedo decir una cosa. Este tema de judaizar la iglesia, siempre, a través de toda la historia, ha estado este atentado en contra de la iglesia. Siempre. De una u otra manera. Y hoy día, está de una forma tremenda. ¿Sí? Que intentamos, vamos cantando cantos hebreos, vamos basándonos más en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento importante, pero no tan importante como el Antiguo, vamos usando y al final nos judaizamos. Judaizar a la iglesia, hermanos, es algo que el diablo ha estado haciendo o ha estado intentando hacer a través de todos los tiempos y tristemente hoy día está teniendo éxito en muchas iglesias, ya no en la mayoría, pero sí en muchas, y el libro de Gálatas fue escrito justamente para eso, para centrar la suficiencia de Jesús el Señor. Jesús y su obra es suficiente. Ninguna obra que nosotros podamos hacer, ninguna, menos las obras de la ley del Antiguo Testamento, nos pueden salvar. La obra de Jesús fue y es suficiente. Esa es la idea de Gálatas. Por eso Pablo es tan cristocéntrico en esta, al decir esto en Gálatas 2:20. Hermana Miriam. Sí, pastor, a ver, quiero hacerle una pregunta a través de una acotación. Sí. Yo pienso que hoy en día, ojalá, o sea, por decirlo de alguna manera, porque siempre va a haber una división dentro de las iglesias, Sí. pero ojalá sea realmente por la palabra, pastor. Yo creo que ya ni siquiera es por la palabra, sino son por los métodos que se están usando dentro de las iglesias para entretener a la gente, porque ya ni siquiera se enseña la palabra,
como Pablo, ya no, las iglesias no son cristocéntricas, son como iglesias personales donde el que está enseñando habla de sí mismo, se predica de sí mismo, no se predica de Dios. Porque, pastor, incluso usted, me voy a tomar de lo que dijo usted la semana pasada con respecto al reggaetón. Hoy en día, ¿cómo un líder de jóvenes puede considerar que a través del reggaetón pueden atraer más jóvenes a través del reggaetón cristiano? Entonces creo que los que no estamos de acuerdo con esos métodos pasamos a ser los que dividimos la iglesia, ¿me entienden? Cuando nos queremos dejar guiar por la palabra y por el Espíritu Santo, porque si la división fuera netamente por la palabra, creo que el Espíritu Santo actuaría en favor, lo voy a decir de esta manera, en el que tiene la razón a través de la palabra. Pero ni siquiera están esos debates de la palabra o de qué quiso decir Pablo con todas sus enseñanzas, sino que los debates son más que nada por los métodos humanos y que lamentablemente uno dice, el mundo se ha introducido en la iglesia. Ya no importa la música, ya no importa alabar a Dios, sino que, bueno, usted lo ha comentado en otras ocasiones, que ya los cantos no son de Dios, son como de experiencias personales del que hizo la canción, ¿cierto? Entonces, y hay muchos de esos cantos que como que son medios románticos y llegan al corazón, en lo que está enseñando usted. Y son nuestros sentimientos los que son guiados. No somos guiados a través del Espíritu Santo, porque muchas veces el que está adelante dirigiendo, el que está llevando la alabanza, yo lo voy a decir así, juega con nuestras emociones, juegan con nuestros sentimientos. Entonces, es triste ver que no es la palabra la que se está poniendo en duda, sino o se está cuestionando, sino es el método que ellos quieren introducir para que la gente no se vaya, para que la gente no se aburra. Y eso es triste, pues, pastor, porque cuando uno quiere dejarse llevar por la enseñanza de la palabra, no, pues, o sea, eso no, uno es divisor, es conflictivo, o sea, a los hermanos hay que tratarlos con amor, pero resulta que sí, a los hermanos hay que tratarlos con amor, pero con la verdad de Cristo, ¿o no? Porque ahí está la verdadera enseñanza. Entonces, por lo tanto, pastor, a veces es difícil que las iglesias no se dividan. A veces es difícil que las iglesias, por decirlo de alguna manera, hayan bandos por Cristo y por lo que quieren estar en una iglesia entretenida. Sí. ¿Me entiendes? Y eso es lo que hoy en día lo que más vemos son iglesias entretenidas. Entonces, no vemos iglesias bíblicas como nos gustaría tener. Entonces, por lo tanto, no sé, de repente a mí me causa un poco, no sé, de decir, estaré mal yo. Porque como a veces uno quiere que hablaran solamente de Dios, que hablaran solamente de Cristo, que hablaran de las enseñanzas de Pablo, que hablaran de las cartas de Pablo, pero todo basado en la palabra. Y lamentablemente eso no se da, pastor. Entonces, emocionalmente es tan difícil estar de acuerdo con el otro, ¿me entiende? Porque muchas veces uno no es edificado cuando solamente se escucha hablar de la persona que está enseñando o que está predicando. Y yo, como usted, me parece que el reggaetón es malísimo. De hecho, yo personalmente hay muchas corrientes de música que no me gustan. No me gusta ni la cumbia cristiana, no me gusta ni el rock cristiano, no me gusta ningún corriente que traten de hacer canciones cristianas para atraer a la gente. Yo creo que la manera de atraer a la gente es a través de la palabra del Señor, que lamentablemente, pastor, no se está enseñando. Entonces, es difícil permanecer en un lugar donde uno no es edificado por la palabra. Y yo soy una defensora de que uno se tiene que congregar. Yo eso
sigo pensando que, como dice la palabra, que nos tenemos que congregar, Ujú. ¿cierto? Pero ¿cómo congregarse en un lugar donde uno no es edificado a través de la palabra, pastor? Eso es tremendamente difícil, porque uno no crece, Ujú. uno no avanza en las cosas del Señor. Entonces, más que sentirse grato, se siente incómodo. Eso, pastor. Sí, gracias, hermana Miriam. Sin lugar a dudas, hermanos queridos, cuando nosotros hablemos, a ver, lo vamos a tocar más adelante cuando hablemos más de la alabanza, ¿no? Porque es parte del tema, ¿no? Vamos a tocar un poquito más a fondo el tema de la música. Hermanos queridos, cuando hablamos de música, estamos hablando de la expresión humana, sea cristiana o no sea cristiana, es música, punto, eso es música, ¿no? Y ahí cada uno es libre del estilo de música que le guste y que no le guste, ¿no? Cada uno es libre. El problema está cuando nosotros juntamos música con cristianismo, ¿sí? Ahí está el problema. Y el problema más grave es lo que usted dice, pana Miriam, que se usa la música como un medio para atraer a la gente. Ahora, esto no solamente lo hacen los jóvenes con el reggaetón, esto lo hace toda iglesia teniendo un buen grupo musical, ¿sí? Se intenta que el grupo musical sea lo mejor, ¿sí? Y eso yo creo que todos lo vemos en la iglesia donde estamos. Yo asisto a una iglesia, soy parte del grupo musical, ¿ya? Estoy apoyando con la guitarra ahí. Entonces, es obvio. Ahora, es malo eso, no es malo. Lo malo está cuando ese grupo musical pasa a ser prioridad, ¿sí? Y como usted dice, se atrae a la gente y que la gente diga, ¡uy, qué linda la música!, ¿no? O qué linda la alabanza. Y la gente es atraída por esto, por la música, ¿no? ¿Por qué? Porque la música toca nuestras emociones. No. Hermano, la música es una expresión del alma. Dios le dio al ser humano la música para poder expresar. Por eso la música puede ser muy bella, ¿sí? Muy acorde con los sentimientos humanos. Por eso la música puede tocar. Pongo un ejemplo. Una vez lo vimos con la Muri, ¿no? Estábamos viendo una película, se llama Ferdinand, es de un torito, de un toro, ¿ya? Bien simpático el toro. Entonces, sale una parte donde al torito se lo llevan y una música con un violín de fondo, ¿sí? Y la Muri se le estaban llenando los ojos de lágrimas, ¿no? Entonces le dije, Muri, hagamos un experimento, le dije yo. Volvamos la película, ¿ya? Hasta el momento antes que se llana a Ferdinand, ¿sí? Y la muteamos el sonido. ¿Y para qué, papá? Mira, hagamos el experimento. Entonces, volvimos a traer la película, pusimos la misma imagen sin audio. Entonces ya no estaba la música. Y la Muri vio al toro irse y le dio risa por la cara del toro, ¿ya? Entonces le dije, hija, pero no estaba ahí con ganas de llorar en delante. Sí, papá, es que en delante me dio pena el torito. Y ahora ya no te dio pena, no, me dio risa su cara. Entonces ahí le expliqué a la Muri lo clave que es en las películas la música, ¿o no? Pero eso también muestra muestra la realidad de cómo la música afecta nuestras emociones. Ya, muchas cosas son afectadas. ¿Por qué? Porque la música de fondo tiene que cumplir su misión. Ahora, no me quiero desviar del tema. Creo que está usted completamente en lo cierto, mi hermana Miriam, de que hoy día se ocupan métodos para atraer a la gente. Desde el momento que comenzamos a dar fuerza a nuestros métodos por sobre la palabra, ya estamos cayendo en un gran error. Sin lugar a dudas, mi hermana Miriam. ¿Ya? Y eso se da hoy día. Y fíjense, como esto mismo nos muestra que lo que estamos viendo aparentemente es lo correcto. ¿Sí? El hecho de no basar nuestra reacción a Dios en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque la idea de hoy día de muchas iglesias es tocar las emociones de la persona para que la persona venga. ¿Ya? Pero no es así. ¿Por qué? O no debería ser así. Porque la idea es que la palabra toque los corazones, como usted lo ha dicho muy bien, hermana Miriam. ¿Ya? Hoy día estoy en el libro de Hechos y justamente, miren, de acuerdo con lo que estamos viendo, la primera predicación de Pedro, no sé si se recuerdan ahí en Hechos capítulo 2, ¿no? Lleno del Espíritu Santo. La predica que Pedro se mandó. O sea, después de hablar todo lo que tenía que hablar de Jesús, les dijo al cual ustedes mataron. Les apuntó con el dedo, los acusó de ser asesinos, de matar al Mesías. Les dio, permítanme la expresión chilena, les dio como tarro. ¿Sí? Y era una predicación que
que cualquiera hubiera reaccionado, uy, ¿y este qué se cree? Me está diciendo asesino, y se hubieran ido. Sin embargo, como la palabra de Dios es la que estaba fluyendo a través de Pedro, ¿qué ocurrió con la gente? La gente fue compungida de corazón. Y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? 3.000 se convirtieron en esa mañana, ¿cierto? Porque fue la palabra la que cautivó los corazones. No fueron métodos. Ahí la iglesia actuaba pura, purísima, sin nada que acompañara a la palabra solamente, ¿sí? Y hoy día debería ser lo mismo. La palabra de Dios es la que tiene que cambiar, la palabra de Dios es la que tiene que anexar, la palabra de Dios es la que tiene que atraer, la palabra de Dios es la que tiene que enganchar. Si nosotros ocupamos otros medios, vamos a producir que la iglesia, por esa razón, lo digo de otra manera, es que la iglesia hoy día está al nivel que usted lo ha dado, hermana Miriam. O sea, que ya ni por la palabra estemos divididos, sino por cuestiones tan secundarias. Pero si vamos, hermanos queridos, a la raíz de este asunto, la raíz es una sola. Nos hemos desvinculado de la palabra del Señor. Nuestras liturgias, nuestros rituales, nuestra forma de hacer la reunión, ponen a la palabra ahí, en un punto, ¿no? Sí, hermano, imagínense, hoy día, y esto, hermano, para los que me conocen, para mis queridas hermanas que están recién juntándose, hermano Pablo, eh, ya, voy a reconocerlo, soy larguero para predicar, ¿sí? Soy larguero para predicar, ¿no, hermana Sandra? ¿Cierto? Ahí la hermana Sandra le va a decir amén, ¿no? Yo siempre he tenido el problema ese, ¿ya? Ahora, no es por eso que estoy diciendo lo que voy a decir. No piensen que estoy excusándome, no, es otra cosa. Es que es la verdad, hermano. Miren, a mí me complica cuando un culto dura 2 horas y media y la palabra fue de 20 minutos. Me preocupa, me preocupa, ¿ya? Y vuelvo a decir, no es porque yo sea larguero, ¿sí? Ya, no porque yo sea larguero. Me preocupa que sean 2 horas. ¿De qué fueron esas 2 horas? No importa de lo que haya sido, ¿sí? O sea, todo lo. ¿Cuánto serían 2 horas? Serían 1 hora con 40 minutos, ¿no? Esa hora 40 minutos, ¿en qué se centró? No sé si entienden mi punto, ¿sí? 1 hora 40, no se centró en la palabra, porque el pastor tuvo que predicar 20 minutos. ¿Por qué? Porque si predica más de 20 minutos el pastor, la gente se aburre. Esas son las excusas, ¿sí? Entonces, para mí es complicado porque 20 minutos, ustedes entenderán, po. Para mí 20 minutos predicando una tortura, hermano, sinceramente, ¿ya? Entonces yo prefiero donde me invitan a predicar, por favor, ¿ya? Es la última vez que me tocó predicar en la iglesia donde estoy, no sé, que van a ser como los 30 minutos, y el que dirige la alabanza, Maropato, que yo lo quiero mucho, somos amigos, sé que no lo hizo con esa intención, pero como es el que dirige la música, entonces él pasó a la parte, ¿cierto? A la tarima, ¿no? Donde uno predica, donde están los músicos están ahí atrás. Entonces pasó adelante, se subió a la tarima, ¿no? Y claro, fue a hacer sus cosas seguramente preparando, porque después de la palabra viene un canto, ¿no? Le ponen un canto luego. Entonces, se lo quedo mirando, lo veo pasar, y no sé, me nació del alma, ¿no? Y le dije, con todo respeto, pero no voy a sentir presionado para terminar porque estoy pasando aquí. Hazte lo que queráis ahí atrás, le dije yo, pero a mí no me vaya a presionar. Yo voy a seguir predicando. Obviamente, ustedes entenderán que los hermanos igual de la iglesia donde yo estoy también ya me conocen, saben que soy el más larguero de todo. Aunque ustedes no lo crean, hermanos, predico máximo 40 minutos. Oye, yo hoy salgo deprimido de esas reuniones, pero no, eso es broma, eso es broma. Pero me preocupa, hermanos, cuando se dan 20 minutos y las excusas son, la gente se aburre. 2, se usa la pedagogía, ¿sí? La pedagogía dice que el ser humano no atiende ni va a retener más de 20 minutos de exposición, ¿ya? Y puede ser verdad, pero yo tengo que jamás olvidar de que cuando usted predica y yo hablo la palabra de Dios, cuando usted habla la palabra de Dios y hablo la palabra de Dios, estamos hablando la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios es diferente a las matemáticas, al lenguaje, a las novelas, a cualquier conocimiento. Es conocimiento espiritual. Y el espíritu nuestro recibe de forma diferente que nuestra mente. Nuestra mente podrá quedar sin conocimiento completo, pero nuestra alma, nuestro espíritu, ¿cierto?, absorbe todo lo que la palabra de Dios pueda tener. Ahora, ¿de dónde te agarra, hermano Pablo, para decir eso? Por ejemplo, el tema de los dones de lenguas. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que el que habla en lenguas, ¿sí?, tiene que hablar para sí, porque su espíritu se edifica. Su entendimiento queda, ¿cierto?, sin edificación, pero su espíritu es edificado. ¿Sí? Aquí, claro, porque los que no entienden la lengua que se está hablando no van a entender aquí, pero sí lo van a entender acá. Entonces, por eso Pablo anima a la iglesia de los Corintios a que la profecía esté por sobre las lenguas, porque la profecía es palabra de Dios en lenguaje entendible. Entonces, según Pablo, la persona es edificada aquí y es edificada acá. Ya, para los que no me van a ver después en la predicación, aquí en la mente y también aquí en el corazón. Entonces, esa es la idea. Entonces, hermanos amados, eso nos muestra qué es lo que estamos haciendo en nuestros cultos, sobre qué está girando nuestro tiempo de alabanza y de dedicación a Dios. ¿Ya? Y es por eso, mi querida hermana Miriam, que hoy día muchas iglesias están como están. ¿Sí? Vuelvo a decir, tiene toda la razón, y con esto le doy la palabra a mi hermano Marcelo, a mi hermana Sandrita. Es triste. O sea, imagínense, si el estado de la iglesia está como usted lo dice, mi hermana Miriam, imagínense, o sea, en qué nivel, ¿sí?, de pobreza espiritual estamos. Es tremendo. Es una cuestión tremenda, hermano. Tremenda. Y todo es porque nos hemos alejado de la palabra del Señor. ¿Sí? Obvio, si hoy en día a la gente no le gusta que le digan, hermano, tienes que arrepentirte, y se van de la iglesia, ya, ay, que se nos está yendo la gente. Bueno, que se vayan. Que se vayan con todo respeto. Si no quieren escuchar la palabra del Señor, nadie, un pastor jamás debería querer retener a la gente que no quiere escuchar la palabra de Dios. Ya, bueno, obviamente hay muchas, no voy a entrar en ese detalle. ¿Por qué los retienen? Ya, en fin, puede ser por diferentes razones, pero el punto es ese, mis queridos hermanos, la palabra de Dios. Hermano Marcelo, hermana Sandrita. No, bueno, con respecto a lo que usted estaba diciendo, aparte que, como dice la palabra, mi palabra no volverá vacía, pues, y hará todo lo que yo quiero. Entonces, eso también es un punto bastante importante. Y si uno ve, por ejemplo, siempre dicen que un niño a veces se le está enseñando y como que no está poniendo atención, pero después uno le pregunta y sí, a pesar de que estaba distraído haciendo otra cosa, igual puso atención, o sea, algo recibió. Así es. Y un comentario, como te decía mi esposa, acá nos toca la campanilla. Sí, Cuando así está en el tiempo y después cada un minuto. Y el pastor sigue. Y digo, Dios mío, ¿cómo pueden hacer eso? Bueno, eso es lo que pasa acá. Sí. Bueno, nunca me invitarían a predicar entonces al hermano Pablo allá. Y me invitarían se conseguirían con la parroquia la campana, ya no salían esa campanita. Y como el hermano Pablo es medio duro, seguiría predicando con o sin campana igual nomás. Ya. Pero eso es otro tema. Bien, gracias hermano Marcelo. Sí, sin lugar a duda, hay métodos, ¿no? Y siempre es con el tema de poder hacer el culto mejor para la gente, pero yo no entiendo qué puede haber mejor para la gente que la palabra del Señor. ¿Cierto? O no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. ¿Qué mejor? Ahora, también entiendo tener 20 minutos predicando un hermano, una hermana que predica con gracia de Dios, ¿sí? Y que predica la palabra. Es diferente a tener un hermano que predica 1 hora y que está puro hablando de sí mismo, como dijo la hermana Miriam, ¿no? Sermones pobres en la escritura, pobres en la palabra del Señor, ya centrados en pedir, centrados en lo que la iglesia es, centrados en su imperio, hermano, ustedes lo saben, ya. Aparte de centrados muchas veces en doctrinas que son directamente anticristianas, hermano, en nuestra iglesia. Pero eso, bueno, es triste, ¿no? Pero sí nosotros vemos
que si es una iglesia donde se habla la palabra del Señor, bienvenido sea al tiempo que sea necesario, ¿ya? Y cortito nomás, ahí en Hechos se nos muestra muy claro cuál es la pureza de la iglesia. La pureza de la iglesia dice que ellos continuamente, ¿sí?, estaban ocupados en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿sí? Son las cuatro, y si uno las medita bien, hermanos, son exactamente lo que deberían hacerse en nuestras congregaciones, cuando nos congregamos, ¿ya? Por eso la primera iglesia fue tan fuerte espiritualmente. Obviamente, no fue perfecta, ¿sí? Capítulo 6, de hecho, vemos ya algunos conflictos entre ellos nomás, porque los judíos le daban preferencia a las viudas judías más que a las griegas, o es lo que se decía. En fin, no significa que eran perfectos, pero sí eran una iglesia muy fuerte en fe. Cuando vino la primera persecución, no hay ningún dato de Lucas que gente se haya ido del Señor. Se tuvieron que escapar de su ciudad, pero siguieron predicando a Cristo. O sea, una convicción tan profunda sobre Jesús, a pesar de que les vino la persecución encima. ¿Producto de qué? De que se congregaban continuamente para estos 4 puntos. ¿Ya? Ahora, algún hermano músico dirá, sí, pero hermano, pero si tú seguís leyendo, va abajo el capítulo 2, dice que alababan al Señor. ¿Ya? Pero las alabanzas en ese tiempo no requerían de instrumentos, no requerían de ninguna cosa musical, ¿sí? Eran cantos, lo más probable, ¿sí? Pero lo más probable es que hayan sido a capela. Ellos no tenían guitarra eléctrica, no tenían batería, ninguna de esas cosas. Porque en ese sentido, usaban lo básico para cumplir el fin. Y hermanos, no era una iglesia que hacía eso porque estaban bajo presión. No, estaba la iglesia naciente, ¿sí? En esos años en que la Biblia misma dice, en hecho, que la gente ya se alegraba con la iglesia, con los cristianos, ¿sí? Admiraban a la iglesia. Entonces la iglesia tenía libertad de hacer todas estas cosas, ¿ya? Pero estaban siempre enfocados justamente en estos cuatro puntos. La comunión entre ellos, ¿ya? El partimiento del pan, que puede significar la cena del Señor, pero también puede significar que entre ellos almorzaban juntos, siempre estaban unidos y ocupando bien su tiempo, ¿no? En la enseñanza de los apóstoles y en las oraciones. Bien, eso es con respecto a lo que debería girar nuestro congregarnos, ¿no? Hermana Miriam, ánimo, donde hay 2 o 3 congregados, el Señor está. Así que sin duda, hermanos queridos, cuando se reúnen los días viernes se están congregando, ¿sí? Sin lugar a dudas. Hay más de 2, más de 3. Y eso es lo que hace la iglesia. Jesús es el centro de la iglesia. Si Jesús no está, no hay iglesia, hermano. Es un templo. Nada más que un templo lleno de gente si Jesús no está ahí. Si Jesús está ahí, si hay 2, ya es iglesia. Así de sencillo, eso es lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo y a eso nos aferramos. Así que hay que seguir siendo cuidadosos nomás donde estamos y cuidarnos en el sentido de saber que si no estoy siendo edificado, ya tengo que ser cuidadoso en eso. Pero también recuerden que hay un propósito de Dios, ¿sí? Yo lo he conversado con algunos de ustedes, de que tenemos que salir de un lugar si Dios nos dice que salgamos, ¿ya? Porque tal vez nosotros podemos estar siendo de bendición, pero cuidado, que realmente estemos siendo de bendición, ¿sí? Porque si solo me estoy congregando, ¿sí? Si solo estoy yendo, ¿ya? Sin poder tener nada de influencia sobre otros, aunque sea uno, hermano, ¿ya? Entonces, ahí hay que cuestionar un poquito dónde estamos, ¿ya? Pero de alguna u otra manera nosotros podemos ser motivadores para otros de conocer al Señor más profundamente. Bien, ¿tiene que ver esto con lo que estábamos hablando? No tiene nada que ver, pero es edificante. No, sí tiene que ver, hermano, todo, porque vamos a ir viendo a través de nuestro estudio, siento que todo esto tiene que ver cómo yo reacciono, ¿no? Ante el Dios que tengo. Y estábamos viendo el todo, ¿no? Pablo, el apóstol Pablo era un hombre, y no solo Pablo, ¿ya? Me preocupa cuando yo hablo mucho también, me pongo a hablar mucho de Pablo y se me olvida Juan, se me olvida Pedro, se me olvida Judas, ¿sí? Se me olvidan todos los que escribieron cartas, se me olvida el tremendo hermano cristocéntrico que escribió Hebreos, no sabemos si fue Pablo, no tenemos ni idea, no hay completa seguridad, pero quien haya sido un hombre absolutamente girando en torno a Cristo, hermanos queridos, ¿ya? Lucas mismo, con su libro histórico de Hechos, hermanos, absolutamente todos girando en torno a Jesús, al Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y por qué? Porque estaban convencidos de esto. El Señor Jesús dio su todo por mí.
Por lo tanto, Él merece que yo le dé mi todo a Él. Compromiso absoluto. ¿Sí? Ahora, esta es la vida cristiana de todos los días. Día tras día. ¿Sí? Como Enoc. Caminó con Dios. A caminar con Dios. Todos los días con Dios. ¿Sí? Y cada día está renovando nuestro compromiso con Él. Cada día está renovando, ¿cierto? Mi dedicación, mi entrega a Él. Es algo que tengo que hacer constantemente. Esto no sé, no significa que si lo hice una vez para ser salvo ya lo voy a dejar de hacer. No, hermanos. No. Es algo continuo. La renovación, ¿sí? Estar siendo siempre renovados constantemente por la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de nosotros. Con respecto a esto de la emocionalidad, hermanos, si el Señor merece el todo de mí, y es lo que Él demanda, debo entender lo siguiente, que eso incluye también las emociones, ¿sí? También incluye las emociones. Pero las emociones no son la prioridad. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, cuando cimentamos las cosas que hacemos en reacción a Dios, en nuestras emociones no van a ser, no van a perdurar, ¿sí? No van a perdurar. Les doy algunos ejemplos. Estuve hoy día meditando en la palabra, me recordé, por ejemplo, de Acab, ¿sí? Si quieren anotarlo por ahí, Primera Reyes, ya capítulo 21, del 20 adelante, ¿sí? Acab, producto esto está en el contexto de la villa de Nabot, cuando, ¿cierto? Acab, por medio de Jezabel, matan a Nabot, ¿sí? Y Acab se queda con el terreno de este hombre. Lo mata, ¿cierto? Su mujer, Jezabel, que era una perversa, ya bajo todas las banderas que hubieran. Y Dios manda a Elías para confrontar a Acab. Y ahí cuando Acab le dice a Elías, ¡ja! Te he encontrado, enemigo mío, ¿no? Enemigo mío. O sea, Acab tenía clarita la película para él, Elías era su enemigo. Y Elías le profetiza a Acab una tremenda profecía, y es tan potente que Acab termina arrepintiéndose. El terrible rey, catalogado como uno de los peores de la historia de Israel, ya se arrepiente. Rasga sus vestiduras, se pone silicio, ceniza y todo, y se arrepiente. Y el Señor le dice a Elías, Elías, ¿has visto cómo Acab se ha arrepentido? Voy a perdonarlo, y el juicio que voy a traer, ya no lo voy a traer en su tiempo, lo voy a traer en los tiempos de su hijo. Miren cómo el arrepentimiento de Acab, ¿cierto? Fue sincero. No podía un hombre engañar el corazón de Dios, ¿no? El corazón del hombre no engaña el corazón de Dios. Y Dios vio que el arrepentimiento de Acab fue real, pero fue real en ese momento, fue emocional, fue real, pero emocional, ¿sí? Porque 3 años después, lo que uno deduce en el capítulo 22, ¿sí? Que cuando se junta, ¿cierto? Y muere Acab, muere mandando a Micaías, a otro gran profeta, ¿sí? A la cárcel porque le había dicho ciertas verdades. O sea, no le duró mucho a Acab su arrepentimiento. Entonces, fue un arrepentimiento emocional. ¿Dios acepta un arrepentimiento emocional? Lo acepta. Pero Dios también sabe que ese arrepentimiento, si no se basa en convicción, va a terminar siendo nada más que una emoción pasajera. ¿Sí? Por eso en 2 Corintios capítulo 7, ya, versículo 10, nos habla de que el arrepentimiento, ¿sí? Producido ya por la tristeza que viene de Dios, que Dios produzca tristeza en nosotros, la tristeza que es provocada por Dios es para arrepentimiento, pero la tristeza producida por el hombre emocional es como si la hierba es pasajera. Entonces, la verdadera tristeza, lo que en Acab faltó fue convicción, ¿sí? Haberse arrepentido en ese momento con sus emociones, pero si hubiera tenido convicciones, ese cambio de actitud hubiera permanecido en el tiempo. Santiago 1.8, Santiago 4.8 habla de doble ánimo, del hombre de doble ánimo. Esto también tiene que ver con la gente emocional. ¿Por qué? Porque tiene buen ánimo cuando está bien emocionalmente, pero cuando le viene el bajón emocional, se desmotivan. ¿Sí? ¿Han conocido personas así, queridos hermanos?
gente de doble ánimo, descritas de esta manera. Oh, el hermano, la hermana, sí. Hay veces que está, pero con todo el power. Quiere salir a predicar, quiere enseñar, quiere evangelizar, quiere ayudar. Pasa un tiempo y se nos desaparece la congregación. Pasa un tiempo, nada sabemos del hermano, nada sabemos de la hermana, ¿cierto? Pasan meses y vuelve a aparecer el hermano inyectado con ganas, pero ¿por qué la iglesia no hace nada? Vamos a predicar, listo, se emociona. Pasa unas semanas, y de repente se volvió a desaparecer el hermano o la hermana, ¿sí? Y lo van a ver, el pastor lo va a ver y cuenta, no, es que hermano, pastor, no, es que he tenido problemas y no, y desanimado completamente. Doble ánimo, ¿sí? ¿Y por qué ese doble ánimo? Porque basan sus vidas en sus emociones y no en convicciones. Y para terminar el tema de las emociones, hermanos, Pedro y los otros 10 apóstoles. ¿Sí? Digo 10 porque eran 11, ¿ya? Esto ocurre ya cuando Judas había ido a traicionar al Señor. ¿Se recuerdan la promesa de Pedro? Esa noche antes de que entreguen al Señor. No solo estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, sino a morir contigo, le dijo Pedro. ¿Sí? En Lucas 22, 33, Marcos 14, 27, 31, Mateo también, Mateo 26, Juan 13, nos relata esta historia de Pedro, ¿no? Pedro apasionado, hermano, apasionado, le dice, no, maestro, tú estás equivocado, tú me estás diciendo que yo me voy a escandalizar de ti, que te voy a negar. No, 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 estos se podrán escandalizar de ti, pero yo no, ¿sí? Y él dice, yo mi vida daré por ti. Y Marcos y Lucas nos dice que los otros apóstoles que estaban ahí dijeron lo mismo. Te decimos lo mismo, maestro, contigo estaremos. Pasaron horas y Jesús quedó absolutamente solo. ¿Sí? Y viendo un Pedro, que era el más apasionado de todos, jurando y recontrajurando que iba a dar su vida por Jesús, que iba a ser capaz de ir a la cárcel por él, ¿sí? Se escapó por miedo a ser encarcelado y a seguir la misma suerte de su maestro, que era sin duda, iba a ser la muerte. Ahí tenemos a Pedro, ¿sí? Yo no sé cómo puede haber gente como Pedro, hermanos. Realmente, no entiendo. Wow, ¿cuántas veces me he identificado con Pedro, hermanos? Sí, no al nivel de Pedro, porque no estoy en esa situación, pero sí a otros niveles, hermano. Cada vez que he decidido hacer mi propia voluntad, cada vez que he decidido hacer algo que me agrada, sabiendo que no honra a Jesús, he estado en los mismos zapatos de Pedro, negándolo, traicionándolo. Pero qué maravilloso es que Pablo nos diga que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Gracias a Dios por eso, ¿no? Pero esto no nos motiva a seguir siendo infieles. Esto nos motiva a poder mejorar y a ser cada vez más fieles al Señor, ¿no? Entonces, aquí tenemos cómo las emociones nos llevan al fracaso. Y lo mismo pasa en nuestra reacción ante el conocimiento de Dios. Siempre va a ser variable, sube, sube, baja, baja, ¿ya? O sea, alzo mis manos, o sea, glorifico a Dios, Señor, te honro, santificado sea tu nombre, aquí estoy para agradecerte, cuando me ha ido bien, cuando estoy con ánimo. Pero cuando no estoy con ánimo, hasta ahí no me llegan las ganas. Señor, ahora no tengo ganas, no me hables, no me digas nada, Señor, ¿sí? No estoy para ti en estos momentos, ya estoy metido en mis dolores y en mis penas. Hermanos queridos, ¿cuántas veces de una u otra manera yo he expresado eso? ¿Sí? He estado en esa situación. Pero a medida que uno va permitiendo al conocimiento de Dios, a la palabra del Señor, forjar en nosotros convicciones, aún en el momento de pena y tristeza, nosotros miramos por fe a Dios y lo vemos digno, absolutamente digno de nuestro amor, de nuestra devoción, de nuestra alabanza, de nuestra acción de gracias, de nuestro asombro, en otras palabras, como lo definimos hace unas clases atrás, de nuestra adoración. Lo vemos absolutamente digno. Hay muchos cristianos que dicen, pero es que Dios no merece que yo lo alabe si estoy triste. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No es que voy a estar siendo hipócrita. No, no, uno es hipócrita cuando quiere demostrar algo, ¿sí? Que no está experimentando o algo que no es. Ese es un hipócrita. Pero aquella que viene ante el Señor le dice, Señor, estoy con pena, ¿sí?
Mi fe ha sido golpeada por las circunstancias. Pero ¿sabes, Señor? Que a pesar de eso yo reconozco que tú eres digno de mi adoración. Y me inclino ante ti. Y te adoro. Y digo, grande eres, Señor. Grande. Digno de mi alabanza, de mi adoración. Digno de que un día yo me junte a millares ahí en esa multitud y diga, digno es el Cordero. ¿Sí? Digno es el que está sentado en el trono. Pero no quiero esperar ese día. Lo hago ahora. Y hermanos queridos, ¿ustedes creen que esa alabanza, sí, esa adoración al Señor nos sube como un perfume maravilloso a su presencia? Por supuesto, por supuesto. Pero eso solamente ocurre cuando la convicción de la palabra de Dios se ha apoderado de nuestro corazón. No solo a nuestras emociones, sino a nuestra fe, nuestra convicción. Yo no sé si usted ha experimentado un momento así, donde ha podido adorar al Señor, aunque ha estado con pena, aunque ha estado con pruebas, aunque ha estado con dificultades. ¿Sí? Pero confío que de una u otra manera este mensaje, este estudio, le va a guiar a un momento así. Hermanos amados, se le puede adorar, aún en los momentos tristes, porque nuestra reacción ante Él no va a depender de mis circunstancias, va a depender de quién es Él, de cómo Él es. Esa es la idea, mis queridos. ¿Ya? Y esto no tiene que ver, para mis hermanos que van a escuchar después, no tiene que ver con que yo esté diciendo que no importa cómo estés tú. Que no, al Señor no le importa cómo, no, al Señor le importa completamente. De hecho, está con nosotros en esos momentos de dificultad. Está con nosotros, fiel, todos sus atributos ahí jugando en torno a nosotros. Su paternidad, su gracia, su amor, su misericordia, su compasión, ¿cierto? Que es lo mismo que la misericordia, su bondad, su omnipotencia, su omnisciencia, su eternidad manifestándose a favor de nosotros. Él está comprometido con nosotros totalmente. Se ha relacionado con nosotros. Así que sí le importa cómo estamos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la dignidad de Él. ¿Entienden la diferencia, mis queridos hermanos? ¿Sí? Una cosa es cómo estamos nosotros y otra cosa es que Dios sea digno. A Dios le importa, por supuesto, cómo estamos. Y Él se involucra a favor de nosotros. ¿Sí? Aun si nosotros no le adoramos. Aun si nosotros no le damos gracias. Porque Él permanece fiel. ¿Sí? Pero ¿por qué Él nos enseña de sí mismo? Porque esta enseñanza es la que nos lleva a entender quién es Él. Y cuando entendemos quién es Él, este ser tan espectacular e inmensurable, wow, se produce una reacción. ¿Sí? Debería producirse una reacción. Y esa reacción es lo que estamos hablando. ¿Ya? Y valga la redundancia, esta reacción se produce por quién es Él. Por cómo es Él. ¿Sí? Por cómo es Él. El Pedro que negó a Jesús es muy diferente al Pedro que murió por Jesús. ¿Sí? El Pedro que murió por Jesús, ¿ya? Que según algunas tradiciones cristianas, porque la Biblia no enseña esto, algunas tradiciones cristianas, no todas las tradiciones cristianas están de acuerdo con eso, dicen que murió, ¿cierto?, en Roma, crucificado al revés, ¿ya? Y que murió así porque él pidió morir crucificado al revés, ¿sí? Porque se sentía indigno de morir crucificado en la misma forma de su Señor. Qué linda la leyenda, ¿eh? Fantástica, ¿cierto? La tradición maravillosa, emocionante, ¿no? Dan ganas hasta de morir así. ¿Ya? Pero es solamente una tradición, no sabemos si murió así. Pero no importa cómo murió Pedro. Lo que importa es que Pedro al final dio su vida por Jesús. Murió como un mártir. No teníamos ni idea realmente cómo murió, pero dio su vida. Si no importa cuál sea el método, hermanos. Los mártires han muerto de diferentes maneras, comidos por animales, quemados, aserrados. Si no lean ahí el libro en el libro de Hebreos, ¿cierto? Capítulo 11. La cantidad de anónimos que hay que murieron por el Señor y los que han venido muriendo a través de todos los tiempos, hermano, que siguen muriendo hoy en día por Jesús el Señor. Nosotros estamos del lado de la libertad, ¿sí? De este lado desde este lado estamos viendo nosotros, no estamos del otro lado, del lado de la persecución física, ¿sí? Terrible que viven algunos de nuestros hermanos, que
dicho sea de paso, necesitan que oremos por ellos, por la iglesia perseguida, mis queridos hermanos. Que tengamos tiempo para orar por ellos, ¿ya? Bien, entonces esta es la idea, mis queridos hermanos. Ahora, veamos esto de cómo Dios, mostrándose como un ser digno, porque todo esto, mis queridos hermanos, todo esto que hemos estudiado de Dios, nos tiene que llevar a este punto, a entender que este ser inmensurable, maravillosamente magnífico, es digno, ¿sí? Y ya hemos puesto la primera demanda ante su dignidad, nuestro todo, ¿ya? Hermanos, vuelvo a decir, esto es un proceso, ya. Yo le puedo entregar mi todo hoy día y mañana le quito el 50%, ¿ya? Y depende como si me favorecen algo, me corresponde, le quito el 25%, ¿no? Pero estamos en una lucha siempre, ¿ya? De estar continuamente rindiéndonos a Él, de que sepamos que le pertenecemos completamente a Él y que Él merece nuestro todo. Por eso, hermanos queridos, cada vez que le fallamos, tenemos que volver en arrepentimiento y nuestra oración tiene que ser no solo perdóname, sino permíteme reenfocarme en ti, que tú seas mi todo, ¿ya? Que tú seas mi todo y que mi todo sea tuyo, Señor. Esa es la idea. Gálatas 2:20, no se olviden, los dos todos, el de Pablo y el de Jesús, ¿ya? El Señor, a través de su palabra, nos muestra cómo Él desea que sea nuestra reacción, ¿sí? Esta reacción a la cual hemos denominado adoración, ¿sí? La reacción la denominamos adoración. ¿Y por qué la denominamos adoración? Y digo que la denominamos así, porque la palabra, el concepto de adoración es demasiado amplio. Si nosotros buscamos en la Biblia un ritual, ¿sí? Si buscamos en la Biblia, no sé, un libro de indicaciones que nos diga qué es la adoración, qué es esto, qué es este otro, y cuál es la forma de adorar, hermanos, no lo vamos a encontrar. Porque la idea de la Biblia es enseñarnos a Dios y luego enseñarnos a cómo nosotros tenemos que reaccionar ante Él. Y a todo lo que nosotros reaccionamos ante la grandeza de Dios, ¿cierto? A todo eso se le puede llamar adoración. Lo primero que tenemos que entender es esto. Entonces, adoración es mucho más que cantar. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Eso tiene que tratar de dominarlo en su mente. Adorar es mucho más que cantar. Es más, adorar es mucho más que alabar. La alabanza es una cosa, la adoración es otra. ¿Sí? Por lo tanto, si la adoración es más que la alabanza y la adoración es más amplia, ¿sí? Que los cantos, ¿sí? Y que la música, entonces no es correcto que digamos, vamos a cantar al Señor, vamos a tener un tiempo de adorar. Y esos cánticos de adoración son cánticos lentos, ¿sí? Y luego decimos, vamos a alabar al Señor ahora, vamos a dejar de adorarlo y vamos a alabarlo ahora. Y lo que empiezan a cantar los hermanos son cánticos rápidos, ¿sí? O cánticos de avivamiento, como se le llama antes. Entonces, se nos metió en la iglesia la idea de que adoración son cantos lentos. Esos romanticones, esos bonitos, esos que nos hacen llorar, ¿sí? Y que la alabanza tiene que ver con cantos rápidos, esos que nos alegran, esos que con los cuales podemos decir grito de júbilo, grito de guerra, y todos esos gritos, ¿cierto? ¿Cierto? Justamente, hermana Sandra, ¿no? Y el concepto de muchos cristianos es la adoración. Y hoy día en nuestras congregaciones todavía hay coordinadores que dicen, hermanos, ya, ahora vamos, después que cantamos, ¿cierto? Porque lo primero en alguna iglesia, primero es la alabanza, ¿sí? Los cantos rápidos.
Después, para prepararnos para el mensaje, vienen los cantos lentos que son la adoración, porque con la adoración entramos en la presencia del Señor. No sé si se están dando cuenta del lenguaje, ¿sí? Mi pregunta, o sea, en los cantos de alabanza, ¿no estuvimos en la presencia del Señor? No, es que en la alabanza estamos en los atrios, en el lugar santo. Cuando adoramos, entramos al lugar santísimo. Pero usted y yo sabemos por el libro de Hebreos que eso ya no ocurre para nosotros. Para nosotros no hay un paso, ¿sí? No hay un paso de los atrios al lugar santo y al lugar santísimo. No, mi querido hermano, usted y yo tenemos entrada libre al trono directo de la gracia de Dios, directito. Yo digo, cierro mi ojo abierto, parado, sentado, acostado, de guata, como sea, ¿sí? Y digo, Padre, que estás en los cielos, y lo digo de todo corazón, ¡pum! Ahí estoy. ¿Dónde? Donde no merezco estar, pero estoy. Donde no soy digno de estar, pero ahí estoy. ¿Sí? Donde jamás se me tendría que haber dado lugar, pero ahí estoy. Ahí estoy. ¿Dónde? Ante el trono de la gracia. Directamente ante mi Padre Celestial. Hablándole, ¿cierto? Directamente. Espiritualmente, por supuesto. Todavía no le vemos cara a cara. Ya vendrá ese día. Lo anhelamos, lo esperamos. Aún no. Ahí estoy, ¿cierto? ¿Qué lugar santo? ¿Qué atrios? ¿Sí? Ya no existen, hermanos queridos. Así de maravillosa la obra de Jesús. A favor de usted y a favor mío. ¿Sí? Ahora, mis queridos hermanos, este lenguaje que tal vez lo ocupamos, que tal vez lo usamos en algún momento de nuestras vidas, la misma palabra de Dios nos va enseñando de que no es el correcto. ¿Sí? La alabanza, miren, el canto, sea rápido o sea lento, es alabanza. Porque la adoración tiene que ver con algo mucho más grande y mucho más profundo. Esa es la idea de que hoy día estemos estudiando esto, hermanos queridos. Tiene que ver con Dios. Y tiene que ver con qué, con el todo que le debemos a Dios. ¿Sí? Entonces, si es el todo, la adoración tiene que ver con eso, hermanos. ¿Ya? Con el todo, con el cual, aquello que tiene que ver con mis palabras, con mis sentimientos, con mis acciones, con mi levantarme, con mi acostarme, con mi vivir, ¿sí? Con mi todo. La adoración tiene que ver con vida, ¿sí? Y tal vez estoy dando un panorama anticipándome para que lo descubramos en la palabra, pero vamos con este adelanto. La adoración tiene que ver con una forma de vida, con la forma de vida, no solo con las alabanzas. ¿Las alabanzas son importantes? Por supuesto que sí. ¿El Señor es digno de nuestra alabanza? Claro que lo es. ¿El Señor también es digno de nuestra acción de gracias? Claro que lo es. ¿El Señor es digno de nuestro servicio? Claro que lo es. Y servicio incondicional, ¿sí? De ese servicio donde yo digo, Señor, aquí estoy para servirte. ¿Ya? ¿Sí? Estoy para servirte. Sin condiciones. Nada de eso que te sirvo si tú, ¿han escuchado eso, no? Está bien está bien cuando uno llega al Señor. Hay gente que ha llegado así, ¿no? Le ha dicho, Señor, Jesús, si tú me salvas, Señor, si tú me cambias, Señor, si tú me sanas, yo te sirvo el resto de la vida, ¿cierto? Y muchos hermanos tienen ese testimonio, gloria a Dios. Pero eso es para ser salvado, pues, hermano. Después uno tiene que crecer en el conocimiento del Señor y se va a dar cuenta de lo que estamos viendo ahora. Que yo no puedo ir ante el Señor diciéndole, mira, Señor, ¿te sirvo si tú? Nada, nada. Eso no ocurre con un cristiano que tiene clara la película. Nada, hermano. No, es que si tú no me vas a sanar, Señor, y si tú no me vas a sacar de esto, soy tu hijo, entonces, ¿cómo te voy a adorar? Es que, entonces usted no está entendiendo la dignidad de su Dios. Yo entiendo, hermanos. Entiendo que lo que estoy diciendo, mucha gente no lo va a entender. Cristianos no lo van a entender. Pero yo creo que todos ustedes sí lo pueden entender. Porque entiendo y creo que si están aquí es porque están enfocados en el Señor.
Esto no lo va a entender ese hermano, mi hermana Miriam, del cual usted hablaba, ¿cierto? De estos hermanos que quieren por medio musical agarrar a la gente, ¿cierto? Que quieren hacer cambios en estructura en su iglesia, no para honrar mejor al Señor, sino para acomodarse a la gente. Esto no lo va a entender esa gente, porque esa gente no tiene una base bíblica, no entienden cómo es Dios. ¿Cuánta gente hoy en día que canta santo, santo, santo y no tienen ni idea de lo que significa santidad de Dios? Entonces, lo entiendo, pero yo estoy hablando de esto porque creo que es la palabra del Señor. Y en segundo lugar, porque creo que es lo que Dios quiere que usted escuche. ¿Estamos de acuerdo con eso? Espero que sea así, ¿no? Bienvenida, hermana Paola, qué lindo es tenerla. Entonces, tenemos que comprender la dignidad de Dios, ¿sí? Por eso les dije, concepto, dignidad, todo, adoración, ¿sí? Son puntos que nosotros tenemos que siempre relacionarlas, ¿ya? Dignidad, adoración, todo. Y la forma de acercarnos y de reaccionar con adoración al Señor no es a la manera nuestra, es a la manera de Dios, ¿sí? Y esto parte en su relación, ¿ya? Con el pueblo de Israel, aunque antes ya, ¿se recuerdan de Abel? ¿Sí? De Abel y Caín, ¿no? ¿Se acuerdan de ellos, no? Los hermanitos. Caín y Abel, los dos presentaron ofrenda. ¿Cuál fue la diferencia? Que Caín presentó una ofrenda y Abel presentó lo mejor de lo que tenía. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios miró a Caín y su ofrenda y miró a Abel y su ofrenda. O sea, ¿qué es lo que Dios mira primero? A la persona antes que su ofrenda. ¿Sí? Por eso, ¿se recuerdan de la viuda? De la viuda pobre. Los pongo en contexto. Jesús en el templo, viendo cómo todas las personas iban a dejar ofrendas de dinero, y habían algunos que llevaban las tremendas bolsas, dejaban alto dinero, y el Señor les dice a los apóstoles, ¿quién cree usted que echó más? Porque apareció una viuda que echó 2 monedas. ¿Sí? ¿Cuál echó más? Y los apóstoles dijeron, obvio, los que echaron más. Jesús le dijo, no, esa viuda echó más que todos los otros. ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía. 2 monedas. Ya, algunos que dicen, no, que esas 2 monedas valían harto, no importa. Y si valían harto, qué bien, pero no era comparado a lo que otros daban. ¿Sí? Y segundo, no era comparado con lo que otros daban, porque los otros lo daban sencillamente por cumplir religiosamente, para ser visto, por cumplir con un deber. En cambio, la viuda los dio todo. ¿Se acuerdan de la palabrita? No se olviden, todo. ¿Sí? Y Jesús alabó a esa viuda porque esa viuda dio todo. Significa que la viuda se quedó sin una moneda. ¿Qué iba a hacer una viuda en ese tiempo? Sin plata. Se morían de hambre. Hermanas queridas, hermanos queridos, hermanas queridas, las viudas se morían de hambre. Por eso la iglesia comenzó con un sistema en Hechos de cuidar a las viudas. Fue algo que hicieron los cristianos. Porque las viudas judías, si no tenían un hijo que las cuidara, ¿sí? Una hija que las cuidara y que proveyera para ellos, ellas no podían trabajar. No es porque estuvieran imposibilitadas físicamente, sino porque estaban imposibilitadas socialmente para trabajar. Y esa viuda echó todo. No tenemos ni idea el nombre de esa mujer. No tenemos idea si se murió unos años más, no tenemos idea cuánto duró, no tenemos idea de su edad, no tenemos idea de nada. Lo único que sabemos es que la viuda, ¿sí? Y que echó todo. Esa es la idea, hermanos. ¿Se dan cuenta? Y nos podemos poner a escudriñar y que busquemos la historia, cuánto valían esas monedas y que tal vez ella era muy viejita y el otro día se iba a morir. ¿Qué importa? Lo que el Espíritu Santo quiso que quedara claro que era viuda, por lo tanto una mujer necesitaba y que ella todo lo que tenía. Eso es el todo por Dios, de lo que hemos estado hablando. Y eso tiene que ver con verdadera adoración. Caín y Abel se diferenciaron en la actitud del corazón, ¿sí? Al dar su ofrenda.
Esa fue la razón. Y el libro de Hebreos nos dice que Abel lo hizo con fe, ¿sí? Con fe, esperando que Dios le iba a dar algo. O sea, siempre relacionamos fe con recibir algo que le estamos pidiendo a Dios. Y no entendemos que fe tiene que ver con mi actitud de creerle a Dios, de confiar en Él, de rendirle, entregarle mi vida. Eso lo vimos también. La fe tiene que ver con depositar toda nuestra existencia en sus manos, no solamente con cuando le pedimos cosas a Él. La confianza, la fe tiene que ver con confianza plena en Dios, con convicción. Esa es la verdadera fe bíblica. No solo, ¿cierto? La condición para que Dios me dé lo que yo le estoy pidiendo. Ahora, también tengo que pedirle y tengo que pedirle con fe. Pero esa no es la única faceta de la fe bíblica. Bien, entendiendo esto, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 12. Los quiero llevar un poquito ahí. ¿Cómo fue que el Señor trató este tema de lo que le demandaba al pueblo de Israel? Entonces ahora entramos al punto de este Dios que es digno por su grandeza. Él es digno. ¿Y es digno de qué? Ya lo vimos, la primera base. Digno de nuestro todo. Pero ahora, ¿cómo le entregamos y cómo le ofrendamos nuestro todo? ¿Ya? Es, dicho de otra manera, cómo Él quiere que le adoremos. ¿Ya? Y es a su manera. Entonces, lo primero que hace Dios es convencernos de su dignidad. ¿Ya? Esta dignidad de Él. Y la idea de Dios es que entendamos que Él es digno de que reaccionemos con adoración ante Él a su manera y no a la nuestra. ¿Tienen Deuteronomio capítulo 12? ¿Sí? Bien, vamos a leer ahí. Solamente a modo de introducción, capítulo 11, justamente es un capítulo que habla sobre el poderío de Dios, sobre la grandeza de Dios, sobre la demanda del Señor de amarle, pero eso lo vamos a ver después, ¿ya? Y en el capítulo 12, ya, vamos a ver algunos puntos. Déjenme ver. Versículo, vamos a empezar con el versículo 1, ¿sí? Dice, estos son los estatutos y decretos que cuidarás de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros vivierais sobre la tierra, ¿sí? Fíjense que este capítulo, el Señor va a mostrar cómo debe hacerse y dónde debe realizarse la adoración a Él, ya, al pueblo. Y parte diciendo que estos son los estatutos, estos son mis mandamientos, ¿sí? ¿Con qué tienen que ver los mandamientos de Dios? Con obediencia, ¿sí? La obediencia, lo primero, la verdadera adoración se manifiesta en obediencia, le dijo Dios al pueblo. Tienen que obedecer mis estatutos. Siglos después Jesús diría, si me aman, guarden mis mandamientos, ¿no? Bien. Ahora, fíjense que la obediencia es lo primero. Luego, versículos 2 al 4, destruirán enteramente todos los lugares donde las naciones que ustedes heredarán sirvieron a sus dioses, ¿ya? Sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribarán sus altares, quebrarán sus estatuas, sus imágenes de acera, consumirán con fuego y destruirán las esculturas de sus dioses y raerán su nombre de aquel lugar. ¿Sí? No harán así a Jehová su Dios. Segundo punto, la adoración que Dios demandaba al pueblo de Israel. Primero, tenía que ver con obediencia. Segundo, tenía que ver con que nada desviara el enfoque pleno en Él. ¿Sí? Tenía que ser una acción totalmente enfocada en Él. Y para eso había que eliminar todo lo que lo desenfocara. ¿No? Ellos iban a entrar a una tierra donde habían altares. En cada lugar alto, debajo de un árbol, había un altar a un dios pagano. ¿Sí? En sus ciudades habían altares paganos. ¿Sí? En todos lugares. ¿Por qué? Porque así eran los paganos, los cananeos. ¿Ya?
Y el Señor le dice, ustedes van a entrar y van a eliminar todo aquello. Nada de esto va a quedar en pie. Tienen que eliminarlo todo, porque eso los puede desenfocar de mí. Entonces, para adorarlo, le está diciendo a los israelitas que los israelitas tienen que estar absolutamente enfocados en él. Y para eso tienen que eliminar todo lo que los desenfoque. Traten de ir relacionando estos puntos con la adoración que hoy día le damos al Señor, ¿no? Obediencia, un enfoque completamente en Él. Esto es re importante, porque la adoración tiene que ver con esto, tiene que ver con Él, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él. Tercero, versículo 5. No harán así a Jehová, el 4 dice, no harán así con Jehová su Dios. ¿En el lugar, en qué sentido? En que en todo, en cada árbol, en cada lugar alto hay un altar. No. El Señor dice, sino, el versículo 5, sino que el lugar que Jehová su Dios escogiere de entre todas sus tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscarán y allá irán. ¿Sí? O sea, Dios les está diciendo que en el futuro, cuando este pueblo, porque todavía no entraban a la tierra prometida, cuando el Señor les diera la tierra prometida, el Señor iba a escoger un lugar. Y ese iba a ser el lugar donde iban a adorar. No iban a poder adorar al Señor en cualquier lugar, en ese lugar. Y usted y yo ya sabemos qué lugar era ese, ¿no? Jerusalén. ¿Sí? Jerusalén. Ahí donde estaría el lugar de adoración. ¿Ya? Versículo 11. Dice, y al lugar que Jehová su Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevarán todas las cosas que yo les mando, sus holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieren prometido al Señor. El lugar que el Señor escogiere. Versículo 13 y 14. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar. ¿Ya? Sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. ¿Sí? ¿Se dan cuenta el énfasis? No es en el lugar que ustedes escogen, es en el lugar que yo escoja. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo era a la manera de Dios? Obediencia, completamente enfocados en Él. Tercero, en el lugar que Él escogiere, ya, a su manera. Ahora, ¿por qué medios? Habían diferentes medios para poder demostrar esta adoración. Versículo 6. Allí llevarán sus holocaustos. Fíjense, holocaustos, sacrificios, sus diezmos, ofrendas elevadas de sus manos, sus votos, sus ofrendas voluntarias, las primicias de sus animales, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Habían diferentes maneras en que el pueblo podía honrar al Señor. Todo esto puede ser resumido en una palabra: ofrenda. ¿Sí? Ofrenda. Y esto, no sé, creo que van a encontrar la razón. Hoy día incluso la palabra ofrenda también está estigmatizada. Díganme que no. ¿Qué significa ofrenda? Nuestro culto. Vamos a pasar la ofrenda. ¿Sí? Y justamente, tiene que ver con el dinero. La pregunta es, ¿y mis cantos y mis alabanzas no son ofrendas? También son ofrendas. ¿Sí? La atención con la cual yo me siento ahí para escuchar su palabra, mi atención, mi enfoque, ¿no es una ofrenda eso? ¿No es una ofrenda el solo hecho de haber ido al templo? Todo es ofrenda, pero se ha estigmatizado el título de ofrenda, ¿no? ¿Ya? Y siempre la ofrenda tiene que ver con eso. Qué triste, ¿no? Es triste esto, porque nos damos cuenta que en nuestro culto usamos tantas cosas tristemente heredadas religiosamente, y no es que esté mal, hermano. Está mal que se diga, ya, hermanos, vamos a pasar la ofrenda. No, pero debería decirse algo un poquito diferente, como diciendo, hermanos, ahora vamos a pasar a esta ofrenda especial en dinero, ¿cierto? Con la cual vamos a honrar, ahí vamos a adorar a nuestro Dios, ¿sí? Pero se estigmatiza ofrenda con plata. ¿Sí? Traigan sus ofrendas, dice el siervo, la sierva de Dios, traigan sus ofrendas, ¿sí? Y eso significa traer money, money. Bien.
Entonces, aquí la ofrenda, hermano. Todo esto era una ofrenda, porque ofrendar significa dedicarle algo al Señor y rendírselo, entregárselo. Ya, y habían diferentes medios. Aquí están todos los medios: sacrificios, diezmos, ofrendas voluntarias, ya, etcétera. Pero fíjense, ¿qué más significaba el tiempo de adoración? Versículo 7. Dice, miren, miren, y comerán allí delante de Jehová su Dios, y se alegrarán, ustedes y sus familias, en toda obra de sus manos en la cual Jehová su Dios les hubiera bendecido. O sea, era un tiempo, hermanos, con Dios, ¿sí? Con Dios, porque dice, y comerán allí delante de Jehová. La adoración es un tiempo con Dios. Era un tiempo con Dios para Israel. Pero también era un tiempo de alegría, ¿no? Y comerán allí. Y era un tiempo de comer. ¡Qué canales! Todo es comida. ¿Ya? ¿Saben qué, hermanos? Hay un problema cuando nosotros creemos que lo espiritual significa una cosa, ¿cierto? Y lo terrenal o lo material significa otra. Este es otro problema que tenemos que comprender que no debería ser así en nuestras mentes. Hermanos, todo debe ser espiritual. ¿Y cuándo todo es espiritual? Cuando todo lo enfocamos, así como aquí, en Dios. Doy un ejemplo. Tomar una oncecita, ¿sí? Con esos ricos dulces que hace la hermana María, ¿sí? Maravilloso, hermano. Bueno, los que hemos tenido la oportunidad, ¿sí? Pastor Raúl, cuando vaya a Ovalle, tiene que pasar ahí por la casa de la hermana María a comerse esas cosas ricas que ella hace. Maravilloso, hermanos. Pero tomar un té, ¿qué significa que eso es algo carnal? No cuando lo hacemos como hijos de Dios. No cuando nos reímos y sabemos que estamos delante del Señor. Dios está presente. Fíjense cómo la adoración entonces empieza a tomar un tinte especial, ¿no? Es delante de Dios, es creyendo que estamos delante de Dios, hermanos. Y va a ser imposible que en un momento tomar un rico tecito o un rico almuerzo no estemos hablando del Señor. Va a ser inevitable, porque en todos los que estamos ahí reina Jesús. ¿Sí? Y todos somos cristocéntricos y de alguna manera alguien va a meter la cuchara y va a decir, hablemos del Señor, o hermano, ¿qué opinas sobre esto? O ¿cómo ha estado? ¿Cómo te ha bendecido el Señor? Y vamos a terminar cristocentreando. ¿Sí? Eso, porque Él es el centro de nuestra vida. ¿Ya? Fíjense lo que dice el versículo 12, el 12. Dice, y se alegrarán delante de Jehová. Es un tiempo de alegría. Es delante de Dios. Ustedes, sus hijos, sus hijas, sus siervos, miren, hasta los trabajadores, ¿sí? Sus siervas, el levita que habita en sus poblaciones, ¿ya? Por cuanto no tiene parte ni heredad con ustedes, ¿ya? Levita, hermano, eso no tiene que ver con los pastores de hoy, ¿ya? Ni tampoco tiene que ver con los músicos que hoy día le dicen, no, los levitas son los músicos. No, hermano, es otra cosa, pero no es nuestro tema, ¿no? Entonces, se alegrarán en familia. La adoración implica no solo tu propia vida, sino la vida de tu familia. ¿Ya? Ahora, obviamente, no siempre nuestros hijos nos acompañan, pero con eso no hay problema. Ahora, cuando son niños, nosotros los obligamos a ir. No les preguntamos. Pero esa es la siembra que tenemos que hacer. Eso es lo que Dios le dijo a Israel. Ahora, cuando ellos ya cumplen una edad, ellos son dueños de su vida. Y lo que nosotros como padres tenemos que seguir haciendo por ellos, ¿qué? Seguir orando. ¿Sí? Seguir orando por ellos. Y decirle al Señor algo así como lo que oró David por Salomón. Dijo, encamina siempre sus pasos a ti. ¿Sí? Buena oración, ¿no? Señor, encamina los pies de mis hijos siempre hacia ti. ¿Ya? Ahora, alguien aguja dirá, sí, pero parece que el Señor no le escuchó mucho a David porque Salomón se pegó la media encarriadita, ¿no? Se fue, bueno, hasta ahí no le llegó la oración a David. Sí, pero aunque el libro, ¿cierto?, de Crónica de los Reyes, hermanos,
pareciera que Salomón sencillamente terminó su vida perdido, ya siempre queda la esperanza de que al final de sus días él efectivamente escribiera el libro de Eclesiastés. Hay algunos que dicen que no lo escribió Salomón, pero sí podemos tener la esperanza de que Salomón escribió el libro de Eclesiastés ya en su vejez. De hecho, el que escribe el libro de Eclesiastés es un anciano, es alguien que ya ha experimentado toda su vida, ¿no? Y define muy bien a Salomón. Entonces, tenemos la esperanza que tal vez Salomón se arrepintió al final. Y ustedes saben que Dios es un Dios de gracia, de misericordia, y si se arrepintió, Dios lo perdonó. O sea, Dios perdonó a Manasés, que fue el peor de los reyes de Judá, ya un rey asqueroso, peor que, para mí, según mi criterio, peor que Acab, ya, porque fue de los pocos reyes de Judá, del reino del sur, que sacrificó a sus hijos a dioses paganos, ya, y aún con eso, Manasés se arrepiente y el Señor lo perdona. Así es de grande la misericordia de Dios, hermanos. Pero cuando hay verdadero arrepentimiento, ¿ya? Y como Dios conoce el corazón, sabe eso. Bien, hermano, sigo. Alegría, ¿ya? Versículo 7, que ya lo leímos, dice, al final dice, toda obra, ¿sí?, de sus manos en la cual Jehová, tu Dios, te hubiere bendecido. Este tiempo de adoración para los judíos, ¿cierto? Para los israelitas era un tiempo de estar con él, de estar en alegría con toda la familia, un tiempo familiar, social, y era un tiempo para reconocer lo que Dios había hecho por ellos. Un tiempo de agradecer y de reconocer. ¿Cuándo uno agradece? Cuando antes ha reconocido. Yo reconozco que si tengo un trabajo es gracias a Dios. Por lo tanto, todo lo que hay en mi mesa es gracias a Dios. Está bien, yo soy el que trabajo, no el Señor. ¿Cierto? Yo soy el que salgo a manejar el camión todos los días, no el Señor. Pero el Señor me abrió esa puerta. ¿Cierto que es así? Y no es algo religioso. Yo creo eso. Sé que es así. Sé que si tengo trabajo y un trabajo que me permite traer alimento a mi hogar, es gracias a Dios. Bueno, el tiempo de adorar para los israelitas era ese tiempo, un tiempo donde se le agradecía a Dios. ¿Ya? Y también nos vamos a saltar al capítulo 16, hermanos, que está estrechamente relacionado, hermanos queridos, con con el capítulo 12, porque aquí habla de las fiestas, de las 3 grandes fiestas anuales que Israel tenía que hacer. Vamos a leer algunos versículos. Capítulo 16. Ojalá que lo tengan, ¿sí? Versículo 1 al 3. Guardarás el mes de Aviv y harás Pascua. Ahí está la primera fiesta. A Jehová tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. ¿Ven? De nuevo, a la manera de Dios, en el lugar que Dios dice. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Hermanos, el tiempo de adorar. Fíjense que era un tiempo de comer cosas amargas, de comer no cosas muy ricas, ¿no? No eran pastelitos como los de la hermana María, ¿ya? Era todo lo contrario, pan de aflicción, pero era una fiesta, porque era una celebración. Y era un tiempo para recordar. Hermanos, cada vez que estamos delante de la presencia del Señor deberíamos estar recordando. ¿Recordando qué? Lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Ya? Versículo 12, 16, versículo 12. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Estas fiestas se celebran en honor al Señor y recordando. Por eso nosotros celebramos la cena del Señor o la Santa Cena, porque en ella recordamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Mis queridos hermanos, entonces, en resumen, ya concretando puntos, 6 puntitos. Primero, este tiempo de adoración para Israel implicaba obediencia. Segundo, exclusividad. Ya, todo esto yo se lo voy a mandar en los apuntes, ¿ya? Exclusividad, o sea, por eso la idolatría fuera. Tercero, renuncia. Cuarto, compromiso. Quinto, disfrute. Qué lindo el Señor nos permite disfrutar también, ¿no?
A que cuando decimos, cuando estoy en su presencia, disfruto, ¡uy, qué linda su presencia! Cómo el Señor me toca. Y lloro a moco tendido porque el Señor me toca y es tan linda la paz que siento. Bueno, todo eso es porque el Señor nos permite disfrutar de su presencia. Y sexto, compartimiento. Compartir. No era lo que hacían los apóstoles con los primeros discípulos en la iglesia, lo dijimos adelante. Compartían la enseñanza de los apóstoles, la comunión entre ellos, el partimiento del pan y las oraciones. Había siempre un compartimiento familiar y social. Bien, esta es la forma en que Dios guió al pueblo para que lo adoraran. Ahora, ¿cuál era un punto enfático con esto? Termino, mis queridos hermanos. Era que el Señor les dijo continuamente, no adorarán en cualquier lugar. Adorarán en el lugar que yo escogiere. Ahí irán. Por eso, toda la religión judía se centra en Jerusalén y en el templo, porque es ahí y solo y exclusivamente ahí donde se debe adorar al Señor, en el concepto religioso judío, ¿sí? No en el nuestro. Yo no soy judío, ¿ya? Yo no sé si alguno de ustedes tendrá sangre judía, pero yo no soy judío, ¿ya? Descubrí que soy entre mapuche, un poco español, un poco no sé qué, una combinación rara que tiene. Mi hermano se hizo el té, ese famoso té de gen. Así que tenemos un champurreado, así que no sé, como decía el profeta, ¿cierto? Cabral, argentino, decía, no soy de aquí, no soy de allá, o parece que era otro de los profetas argentinos, no me acuerdo. No soy de aquí ni soy de allá, ¿no? No tengo idea, pero judío no soy. Entonces, eso se aplicaba al pueblo judío, no a nosotros. Pero fíjense cuál es la enseñanza de esto. Que para adorar al Señor, para hacer lo que Él merece, para darle realmente y agradarlo en lo que nosotros le damos, tiene que ser a su manera, no a la nuestra. El Señor no quiere gente que se imagine oye, mira, Señor, me imaginé esto, podría hacer esto para adorarte. No. Si las cosas son puntuales, obediencia, exclusividad, renuncia, compromiso, disfrute y compartimiento. ¿Qué más claro que eso? ¿Sí? ¿Qué más claro que eso? Pero recuerden, esto es como Dios le enseñó a Israel que tenía que acercarse a Él. ¿Ya? Aparte de todas las normas de santidad, por supuesto, que eso tiene que ver con la obediencia, el primer punto. ¿Ya? Y la próxima semana vamos a ver la perspectiva, cómo Jesucristo cambia esto, ya de una forma maravillosa y nos lleva a entrar a un mundo de la adoración más real, más profunda, que es la que realmente Dios siempre quiso. Ya, pero eso lo vamos a ver con la ayuda del Señor la próxima semana. ¿Alguna pregunta, mis queridos hermanos? Por favor, háganla, no tengan vergüenza. ¿Sí? Si no hay ninguna, vamos a poner fin a nuestro estudio entonces. Espero que estar siendo claro en el camino que estamos caminando juntos, hermanos, ¿sí? En el sentido de hacia dónde vamos. Ya hoy hablamos abiertamente de lo que estamos hablando es de adoración, ¿ya? Y hemos puesto ya algunos cimientos importantes. No se olvide, dignidad, todo, adoración. ¿Sí? Esos son 3 puntos que siempre tienen que estar relacionados en nuestra mente y en nuestro corazón. Oramos al Señor. Agradezco al Señor por cada uno de ustedes. Y vamos a agradecer al Señor. Por supuesto, voy a agradecer al Señor directamente.